Vení, escucha lo que tengo que mostrarte hoy. Imagina que llegas a Sudamérica y empezás a escuchar a la gente que habla alrededor de ti. Pensás que escuchaste mal, así que pones más atención. Salí de allí y vení de una vez, le dice una señora a su hija que se está tardando en salir del coche. ¿Salí?, te preguntas. Haces memoria de lo que has aprendido en clase y recordás que salir es un verbo irregular en el imperativo. ¿Por qué no dijo sal? Quizás tú te estés preguntando algo muy parecido. ¿Por qué hablas así? ¿Vení? ¿Escucha? ¿Qué tiempo gramatical es este? No te preocupes si esta es tu reacción inicial. De hecho, muchos estudiantes no se dan cuenta de esta forma de hablar sino hasta que viajan a tales lugares. Lo que yo he utilizado al principio no es una forma gramatical nueva, ni una forma de hablar moderna o de la calle. Al contrario, es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, pero, como habrás podido darte cuenta, no se usa en todos lados. Estoy hablando del pronombre vos. El pronombre vos se utiliza con la segunda persona del singular, tal y como se hace con los pronombres tú y usted. Como ya sabes, el pronombre tú se considera informal y se utiliza únicamente con personas muy cercanas o de menor edad. En cambio, el pronombre usted se emplea en contextos más formales, como cuando se habla con alguien en el trabajo, o con una persona mayor, o que no se conoce tan bien. Ahora, ¿cuál es la necesidad de tener otro pronombre? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. En realidad, los tres pronombres se originaron independientemente. Para entender mejor esto, es necesario tomar en cuenta el contexto histórico. No pienso hablar a detalle de la evolución de estos tres pronombres en este video, pero si te gustaría que hiciera un video explicando más a fondo cómo aparecieron estos pronombres, da clic en el botón de me gusta. Si el video alcanza 50 me gusta, haré una segunda parte para este video. Por el momento, básteme decir que la utilización de estos pronombres se desarrolló de distintas formas en cada país hispanohablante. A pesar de que todos estos se originaron en España, hoy en día es difícil encontrar a un español que utilice vos con regularidad. Por el contrario, si viajas a Argentina, por ejemplo, verás que el pronombre que predomina es precisamente vos. Para ser breve, vos no solo reemplaza a tú, sino que en algunos países también reemplaza a usted. Y eso no es todo. Vos también puede coexistir con ambos dentro de un mismo territorio. Esto no se suele enseñar en las clases típicas de español porque, en su mayoría, se enfocan en el español que se habla en España o en algunos casos en México. Pero que no se enseñe no quiere decir que no sea importante. Como es un pronombre diferente a tú y a usted, también tiene su propia conjugación verbal. Por ejemplo, los verbos hablar, comer y vivir se conjugan así: vos hablás, vos comés y vos vivís. Si estudias el español de España, te darás cuenta de que la conjugación para este pronombre es muy parecida a la de vosotros. Vosotros habláis, vosotros coméis y vosotros vivís. La única diferencia es que con vos, habláis y coméis pierde la letra i. Vos también tiene una conjugación especial para los verbos al imperativo: hablar, comer, viví. Para ello es necesario quitar la letra R al verbo en infinitivo y mantener la acentuación agregando una tilde a la última vocal. Hablar se transforma en hablar, comer en comé y vivir en viví. Muy fácil, ¿no lo crees? Aunque hay que tomar algo en consideración. Como dije antes, los pronombres se desarrollaron de forma diferente en cada país. Por lo tanto, es posible encontrar diferencias entre un dialecto y otro. Antes de que entres en pánico por esta información, permíteme asegurarte que si utilizas tú, usted o vos, o alguna de las conjugaciones correspondientes a estos pronombres, la persona con la que hables entenderá perfectamente de qué estás hablando, sin importar el país de donde venga, sobre todo ahora que todo está tan conectado y las personas se vuelven cada vez más familiarizadas con la manera de hablar de otras personas. Entonces, ¿para qué hice este video? Para que estés consciente de que esta diferencia existe y para que sepas que,
Aunque no hayas estudiado este pronombre en tus clases de español, puedes darte a entender si utilizas los pronombres que ya conoces. Además, ahora que estás familiarizado con la conjugación para este pronombre, quizás te sea más fácil entender cuando alguien te esté hablando en su dialecto local. Y así es como llegamos al final del video. De verdad es mi deseo que esta breve explicación pueda ayudarte a entender mejor el mundo hispanohablante y que te permita saber que hay muchas cosas más que se pueden aprender sobre el español fuera del aula de clases. Muchas gracias por tu visita. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta, compartirlo con otras personas y dejar en los comentarios tus sugerencias para los próximos videos. Y tampoco olvides suscribirte. Buena suerte con tu estudio. Hasta la próxima.